Bienvenidos al podcast Doctor Fertilidad, un podcast de ginecología y de salud reproductiva. Me encuentro desarrollando un episodio muy interesante, dado de que pues tenemos un advenimiento de nuevas tecnologías y el día de hoy quiero hablarles acerca de la evaluación de la calidad ovocitaria utilizando inteligencia artificial. Me acompaña desde Granada la bióloga Isabel Puerta. Isabel es bióloga en España y representa una de las empresas que más desarrollo tiene en esta área de inteligencia artificial, Future Fertility. Bienvenida al podcast, Isabel. Muchas gracias, Jorge. Un placer. Me hace mucha ilusión estar aquí. Sí, pues gracias. A mí también me hace mucha ilusión el poder compartir contigo este conocimiento que está desarrollándose en todas las áreas de la medicina, en diferentes ramas, lo estamos viendo. Y estamos viendo cómo la inteligencia artificial se está metiendo poco a poco en toda esta nueva era y cómo la estamos empezando a integrar en nuestra práctica. Y cuando se habla de inteligencia artificial, se habla de algunos términos, específicamente, pues en el caso de la calidad ovocitaria, teníamos un tema, que es que la calidad ovocitaria la evaluamos siempre basada en un criterio subjetivo que utiliza el biólogo y utiliza el médico para establecer si los óvulos son buenos o malos. Y en este caso, pues tenemos una herramienta que es la Deep Learning y mi pregunta muy concreta inicial sería ¿cómo crees que la Deep Learning se puede aplicar a reproducción asistida? Muy buena pregunta. Bueno, lo primero que tenemos que entender un poquito así muy por encima es qué es el Deep Learning. Siempre escuchamos hablar de inteligencia artificial, Machine Learning, Deep Learning, pero son todos como unos términos un poco difusos. Entonces, nos imaginamos como un círculo enorme que es la inteligencia artificial. Dentro de ese círculo hay uno más chiquitito que es el Machine Learning. Y dentro de ese círculo hay otro aún más chiquitito que es el Deep Learning. Y el Deep Learning son las famosas redes neuronales que también nos sonarán a todos. El Machine Learning, que es como el segundo circulito, es cuando nosotros tenemos que ayudar un poquito a la máquina a aprender. Por ejemplo, yo le enseño a la máquina fotos de gatitos y yo le digo, esto es un gatito porque tiene orejas, tiene unos bigotes, tiene patitas. Entonces, con esa información, la máquina aprende a identificar gatos. ¿Qué es lo bueno del Deep Learning? Que yo le enseño fotos y le digo, estos son gatos y tú apáñatelas como quieras para saber por qué son gatos. Y el modelo aprende solo. ¿Por qué es interesante? Imagínate, el tema de los ovocitos. No sabemos qué hace que un ovocito sea bueno o sea malo. Entonces, el Deep Learning, tú le enseñas las fotos y le dices, este ovocito ha sido bueno, ha llegado a blastocisto. En nuestro caso lo que decimos es que los buenos son los que han conseguido formar un blasto. El Deep Learning sabrá por qué decide que ese ovocito es bueno o malo. Es decir, él encuentra patrones dentro de esas imágenes. Por eso se utiliza también en radiología, en un mogollón de cosas que no sabemos por qué, o sea, no sabemos detectarlo en una imagen, pero el Deep Learning analiza píxel a píxel y cada píxel es un punto de información. Entonces él encuentra patrones que para nosotros son invisibles y es capaz de predecir un resultado, con lo cual, imagínate, es una herramienta brutal. La verdad es que sí. Sí, dime, es una herramienta sumamente interesante. Disculpa que te interrumpa porque a mí me pareció súper genial el tema de que hace algunos días atrás al doctor Hotfield y Hinton de Princeton y Toronto le acaban de dar el premio Nobel de Física por todo este trabajo en el desarrollo de estas herramientas y las aplicaciones que están teniendo cotidianamente, porque pues como lo que uno maneja pues a nivel cotidiano es que pues lo utilizamos pues para de repente un reconocimiento facial del celular, para no estrellarte y que el carro reconozca que es un objeto fijo. Entonces hay una serie de aplicaciones pues que estamos viendo en forma cotidiana, pero realmente no lo percibimos. ¿Cómo aplicaría propiamente esto o cómo este conocimiento que tú acabas de expresar pues en forma muy elocuente con el tema del gato en el caso del óvulo? ¿Cómo se hace en el caso del óvulo? ¿Cómo lo han desarrollado ustedes? Qué buenísimo. Pues nosotros lo que hemos hecho ha sido, claro, primero nos encontramos con un vacío enorme. Actualmente los embriólogos no somos capaces de saber si un ovocito es de buena calidad o no. Y dijimos,
pues venga, necesitamos un modelo capaz de predecir si un ovocito es bueno o malo. ¿Cómo se hace eso? Primero enseñándole miles y miles y miles de imágenes de ovocitos, pero no de una clínica. No te puedes ir a la clínica de tu barrio y decirle, dame 10.000 imágenes de ovocitos y voy a entrenar un modelo con esto. Porque entonces tú entrenas un modelo para esa clínica en concreto y para ese tipo de pacientes. La inteligencia artificial es en eso muy delicada. Necesitas que sea generalizable. Entonces necesitas datos de la clínica de aquí, de la de Pekín, de la de Nueva York, que sean de todas partes del mundo, de todo tipo de equipos de trabajo, etc. Entonces tú entrenas a un modelo con datos, como ya digo, de muchísimos sitios y le dices, vale, este ovocito tienes que darle tienes que decirle cuál es bueno y cuál es malo. En nuestro caso lo que dijimos es los buenos son los que han llegado a blasto, los malos son los que no han llegado a blasto. Y con eso lo entrenas. De todas formas, con estos datos tienes que no es tan sencillo como yo te lo enseño y tú aprendes y ya está. Tienes que dividir los datos como en 3 bloques. El primero es entrenar al bicho, como yo digo, a la inteligencia artificial. Luego tienes que validarlo y luego tienes que testearlo. ¿Validar lo que es? Vamos a imaginarnos que lo estamos entrenando para un examen. Validarlo es decir, ¿qué Isabel es mejor haciendo ese examen? ¿Es mejor la Isabel que ayer se peleó con su marido, que ha dormido fatal y no ha desayunado? ¿O es mejor la Isabel que se peleó con su marido pero ha dormido bien y se ha tomado un café? ¿O es mejor la Isabel que no se ha peleado, que ha dormido bien, ha desayunado divinamente y ha venido a hacer el examen? Bueno, pues la tercera es la mejor. Eso es validar. Y luego coges a esa Isabel buena y la tienes que enfrentar al examen, que eso es el testeo. Es el último paso. Y si no te saca buena nota, pues tienes que volver para atrás. Pero cuando te saca buena nota, que lo normal es que te saque buena nota, además le tienes que enseñar un grupo de datos diferente al que ya se sabe. Ya tienes un modelo. Y así es más o menos como se genera. Nosotros lo que hemos hecho es entrenarlo en imágenes en 2 dimensiones de ovocitos, las que se hacen en un laboratorio normal, y eso le hemos dicho cuál llega a blasto y cuál no, y tenemos un modelo que la verdad que trabaja muy bien. Sí, a mí se me hace muy interesante, sobre todo ese último dato que tú dices, que es un modelo que se trabaja en dos dimensiones, porque realmente cuando yo tuve mi primer acercamiento con Future en el LERSRE hace como 2 años, que era en Decay, era en Copenhague, yo le decía, sí, pero es que, o sea, tienes que tratar de adaptarlo a todos los laboratorios, porque todos los laboratorios no vamos a comprar un insumo distinto para poder hacer un análisis y ya nosotros tenemos unos microscopios de súper alta resolución y hay que buscar la forma de adaptarlo. Y una de las cosas que me ha gustado mucho es que se ha podido adaptar a muchos laboratorios. Yo ahorita he tenido la oportunidad de presentar la data que nosotros llevamos y conversar en otros laboratorios y otros laboratorios pues han podido adaptar muy bien la tecnología. Y una de las preguntas que yo me hago y que también siempre me hacen, pues inicialmente, pues es muy importante hacerla, es qué grado de certeza tiene todo esto. O sea, yo sé que ustedes han validado una cantidad de datos con una cantidad de óvulos, con una cantidad de clínicas, pero la data que ustedes manejan, ¿cuál es el grado de certeza que tiene al final esa valoración versus la real de ese óvulo? Eso es. Esa pregunta es súper importante porque al final es una herramienta en la que estamos basando decisiones clínicas y tiene que tener, como tú bien dices, un grado de certeza suficiente para que podamos efectivamente confiar en ella. Para entender el grado de certeza de un modelo de inteligencia artificial hay que tener la mente un poco más abierta y entender otro tipo de conceptos. Porque si yo ahora te digo, tengo un modelo que acierta el 99% de las veces, vale. Imagínate que mi modelo dice a todo que sí, que va a llegar a blasto, que es un ovocito bueno. Y yo le enseño 100 ovocitos que 99 han llegado a blasto. Acierta un 99%, tengo un modelo maravilloso. Y el modelo lo único que hace es decir siempre que sí. Cuando yo le enseño un conjunto de datos de 100 ovocitos que 99 no han llegado a blasto, será un modelo terrorífico porque acertará el 1% de las veces. Entonces, no es tanto cuanto acierta en inteligencia artificial, lo que queremos saber es cómo de bien predice los casos positivos y cómo de bien predice los negativos, que es la sensibilidad y la especificidad, que son esos términos así ya un poquito más técnicos. Eso lo representamos en una curva, que es la curva ROC,
y medimos el área que se queda por debajo, que es el área bajo la curva. Ese término tan raro es lo que realmente nos dice cómo de bueno es el modelo, porque tiene en cuenta cómo clasifica los positivos y cómo los negativos. Eso es un valor que va de 0 a 1. El 0,5 representa como tirar una moneda al aire, es el azar, y el 1 es un modelo perfecto. Hay que entender los modelos según la tarea que están realizando. Un modelo que clasifica blanco y negro puede tener un área bajo la curva de 1 y ser perfecto, porque blanco siempre es blanco y negro siempre es negro. En medicina, tener un área bajo la curva de 1, tú lo sabes, Jorge, mejor que yo, es imposible. 2 y 2 nunca son 4 en medicina. Sí, exactamente. Entonces, lo que queremos es despegarnos de ese 0,5, que es lo que actualmente un embriólogo, mirando un ovocito, tenemos un área bajo la curva de 0,5. Eso está más que demostrado en 20.000 estudios. Entonces, todo lo que sea separarse de ahí es mejorar. Nuestro modelo ahora mismo tiene un área bajo la curva de 0,69. Estamos hablando que es un 20% más que el estándar actual. Es una barbaridad. Entonces, es un modelo muy bueno. No obstante, siempre seguimos trabajando, añadiendo datos, demografías, 20% te refieres variables. al 20%, Isabel, te refieres a la valoración humana. O sea, esa Eso diferencia es versus la valoración. ¿Cuál sería la valoración humana en estadísticamente, en valor predictivo? ¿En dónde está más o menos? Estamos, por desgracia, yo soy embrióloga senior y me tengo que incluir en el Sí, grupo. es que tú eres embrióloga. Entonces eso es lo más interesante de esta conversación porque ya tú estabas en el ruedo. Ya tú estás en el laboratorio. O sea, no es una persona de ciencia alejada al entorno de lo que nosotros estamos conversando ahorita, que es propiamente algo muy, muy médico o alguien que es muy científico en el área de inteligencia artificial. Tú tienes la mezcla de ambas cosas. Tú como embrióloga, o sea, que lo has visto. ¿Cuál es el grado de certeza que tiene un biólogo experimentado como tú? Me encantaría decir que muy alto, pero por desgracia, no. Los embriólogos nos dejamos llevar. Esto es algo muy interno de los biólogos. Los ovocitos están clasificados en bonitos y feos. Eso es así aquí y en la China. Pero claro, eso de científico tiene muy poco. Y la verdad que no acertamos. Tenemos lo que comentaba, nuestra área bajo la curva es 0,5. Somos puro azar. Cuando se hace el típico estudio de inteligencia artificial contra embriólogos, bueno, pues los embriólogos, por desgracia, salimos perdiendo, pero porque no tenemos recursos. O sea, al ver un ovocito no hay características morfológicas, los dismorfismos. Mira que ha habido estudios intentando crear un sistema de clasificación. No se ha conseguido correlacionar un dismorfismo con un outcome, con un resultado. Al final hay muchísima subjetividad, cada estudio te dice una cosa diferente y no tenemos sistema de clasificación, con lo cual pues decimos, este parece precioso y luego sale fatal el ciclo. O ha ido fatal, tiene una pinta terrible el ovocito, y luego te encuentras unos blastos preciosos, con lo cual pues no. Necesitamos ayuda de la inteligencia artificial por ahora. Sí, es muy interesante, es muy interesante. Ustedes ahorita mismo cuando ven esto, ¿qué tipo de feedback le gustaría saber de nosotros, los que estamos aplicando esta tecnología? Pues, Jorge, a mí me gustaría, porque tú ya llevas un tiempo utilizando esta tecnología, estos informes, porque al final nosotros entregamos esta información a modo de un informe para la paciente donde ella ve pues, sus ojitos, sus fotos, la calidad de manera objetiva. Entonces, ¿cómo eso está ayudándote a ti en tu día a día, en tu clínica? ¿Está teniendo impacto sobre las decisiones clínicas que tomáis? ¿Cómo te está ayudando? Yo tengo hay varios escenarios de paciente y la verdad pues como toda tecnología que empiezas a aplicar en medicina reproductiva, pues uno quisiera tener todos los juguetes con uno. O sea, la verdad es que uno quisiera meterle de todo a todos los pacientes, pero obviamente pues la limitante siempre va a ser los temas económicos, pues. O sea, y es la verdad. O sea, cada tecnología que tú le aplicas a un paciente, pues hay una limitante porque existe una tecnología a la cual hay que hacer una inversión económica para poder tener un resultado o tener algo de que te aporte en tu tratamiento. Y digo esto porque me gustaría hacérselo a todos. ¿Y por qué me gustaría hacérselo a todos? Pues precisamente por lo que tú comentaste previamente. A veces pues con los biólogos uno se enfrenta
a cosas que la valoración, porque yo también me meto al laboratorio y lo veo los óvulos con ellos, y finalmente uno termina en algo que es un bonito y un feo, que es un criterio que, ojo, sí tiene ciertas Claro. connotaciones técnicas, pero la base sigue siendo muy subjetiva. Entonces eso nos estrella con una realidad al final en el caso. Algunos médicos, porque este es un diálogo entre médicos y un embriólogo, y ella supongo que lo ha vivido también, dice, pero si tú me dijiste que todos los óvulos estaban bien, ¿cómo así que ahora no tengo embriones? Y eso pasa constantemente. No, entonces yo estaba inyectando el óvulo y yo lo sentí que estaba el citoplasma granulado, chicloso, entonces siempre hay una pugna de criterios y tú lo vives también, Isabel, en el laboratorio entre el médico y el embriólogo, ¿no? Entonces, ¿cómo ha ayudado en eso? Bueno, ayuda en el punto de vista clínico en que hay una herramienta que te permite en una forma más objetiva tener una valoración que te ayuda a darle información al caso y al paciente finalmente. Los dos escenarios donde estamos encontrando una aplicabilidad un poco más contundente y fija son dos. Por ejemplo, la paciente que está congelando una vitrificación social es una paciente que, por ejemplo, ella está congelando a los 34 o 35 años, que te gusta, más o menos eso es lo que la edad a la que vienen las pacientes. Idealmente sería chévere congelar chicas de 20 años, pero una chica de 20 años no tiene en la cabeza ni siquiera qué va a hacer mañana, ni qué va a comer en el desayuno pasado mañana, o sea que menos. Eso es. Entonces, no tiene eso en la cabeza, pero ya la de 34, 35, cuando ya se separó del tercer novio y empieza a tener un montón de dudas en la cabeza de qué va a hacer con su vida, te aterriza en el consultorio y dice, bueno, yo quiero congelar. Entonces, ella es la que va a congelar, pero no va a usar esos óvulos ese año. Esos óvulos lo va a usar cuando tenga 39, que encontró el amor de su vida, y ese es el que sí, 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 se va a enamorar. Y entonces te enfrentas que cuando vas a descongelar esos óvulos, tú pensaste que habías congelado 8 óvulos y que ibas a tener un bebé, pero tienes unos 8 óvulos que no sirven. Y esa es una conversación bien dura, que vas a aterrizar 4 años después después que la paciente generó esa inversión económica y generó toda la expectativa emocional. Entonces, en ese grupo de pacientes, nosotros sí mandatoriamente le estamos aplicando la herramienta como una indicación, porque necesitamos de alguna forma, aquí en Latinoamérica decimos algo, Isabel, que no sé si aplica en España, decimos curarnos en salud. Yo necesito curarme en salud de que, hey, yo te congelé y ya yo sé algo de la información tuya y ya sabemos las implicaciones, y si el ciclo no salió bien, tengo la oportunidad de ofrecerte algo distinto para obtener un mejor resultado a futuro. Congelación social, sí. El segundo escenario donde yo lo estoy utilizando de una forma bastante importante es a la otra actividad comercial a la que yo me dedico. Y ojo, voy a ser muy claro con esto porque en verdad tiene que ser así. O sea, es una actividad comercial. Yo tengo un banco de óvulos y en el banco de óvulos a mí me interesa conocer un poco más acerca de la información, sobre todo de las nuevas donantes. Una donante que congelo hoy se va a mover los óvulos a El Salvador, a Honduras, a Costa Rica, a Panamá, a Dominicana, a Estados Unidos. Y a mí me interesa saber en tiempo real si esa donante que van a utilizar esos óvulos en distintos laboratorios está bien. Porque ¿qué pasa? Pues cada laboratorio tiene su propia mística, su propio sistema, su propia operación, y a veces los resultados no son homogéneos. Y cuando los resultados no son homogéneos, pues descargan en el banco, que el banco le suministró óvulos que eran de mala calidad, y no tengo ninguna valoración objetiva para compartirle a ese cliente, porque es un cliente, de que en efecto pues yo le ofrecí un producto muy bueno. Creo que serían esos dos escenarios, Isabel. Sí, 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 yo creo que son los más potentes y la verdad que son los que más se repiten, efectivamente. Sobre todo lo de la congelación social, el tener la posibilidad de tomar una decisión cuando hay que tomarla y no arrepentirse unos años más tarde, creo que es algo fascinante que si no fuese por la inteligencia artificial, pues no podríamos. Con lo cual, son muy buenos casos. Y Jorge, a mí me gustaría preguntarte, cuando tú le entregas este informe a la paciente, este informe al final también tiene un componente emocional muy fuerte porque es un esfuerzo muy grande que hacen ellas por obtener esos ovocitos y luego tener las fotos, ver la calidad de manera objetiva, verlo todo en un informe reflejado. ¿Cómo reaccionan ellas? ¿Les hace ilusión? ¿Les asusta? ¿Les ilusiona?
Yo ¿Qué es lo creo que ves? que, yo creo que, o sea, mira, una de las cosas que uno más le choquea en reproducción es que finalmente la gente hace una inversión económica, no sé cuánto esté el in vitro, por ejemplo, allá en España, sé que en Europa, por ejemplo, hay muchos temas que son subvencionados por los seguros o son subvencionados por el Estado porque ya entienden que tienen un tema de un problema de salud pública demográfico en la reproducción. Latinoamérica no está así, Estados Unidos tampoco está así, la gente genera una inversión, pero genera una inversión económica en base a algo que realmente hasta cierto punto es intangible. O sea, tú le empiezas a hablar de los óvulos, tú le hablas de lo que está en el laboratorio. Ellas ven los equipos porque los laboratorios tienen unos ventanales que te permiten ver los equipos, pero realmente no saben qué es por lo que están pagando, no lo ven. Y creo que una de las cosas que, por lo menos a mí en lo personal, me ha gustado mucho del informe que maneja Future es que, mira, este óvulo, el primero tiene un puntaje de tal. Wow, ok. Entonces, este puede ser, sí, este puede ser, este no. Mira, este no puede ser, este está mal, se ve mal. Y realmente creo que sí se les ve la cara de sorpresa al ver, wow, a dónde hemos llegado, que además de la inteligencia artificial, hacerme un Face ID del celular, pues ya me puede decir que un óvulo está bien o mal. Entonces, sí le genera pues una impresión positiva, la verdad, sí, y nos gusta la forma como las pacientes han reaccionado al estudio. Qué buenísimo. Sí, eso al final eso es lo que buscamos. Buscamos que los pacientes eso reaccionen, que les guste, que se sientan más confiadas, que se sientan ellas empoderadas con la información que le estamos dando, con lo cual me alegra que esas sean las reacciones. De los Y otros grupos, Isabel, que están utilizando, por ejemplo, la tecnología, ¿cuáles son las aplicaciones prácticas más comunes que te comentan los colegas de este tipo de tecnología? pues las dos que me has comentado tú son de las principales, el uso en bancos de donantes, el uso en congelación social y luego también lo utilizan para cuando un ciclo falla y muchas veces no tenemos explicación o le damos explicaciones que no deberíamos de darle. Ayuda, es una herramienta diagnóstica. Tú tienes una paciente joven con un semen flojito y va mal el ciclo y das por sentado que es el semen. Y con esta herramienta a lo mejor descubres que tenías una paciente joven con una mala calidad ovocitaria y tienes que investigar otras partes. O una paciente con una edad avanzada que a lo mejor la calidad ovocitaria le permite hacerse otro ciclo. Con lo cual es una herramienta diagnóstica que les da mucha seguridad a la hora de plantear nuevos tratamientos o nuevos ciclos. Luego también hay centros que hacen cultivo en grupo. Como publicamos un estudio que potenciaba el cultivo en grupo, el hecho de cogerlos de mayor puntuación, cultivarlos juntos, hay centros que lo están utilizando así. Luego, bueno, para tema de investigación tenemos mogollón de líneas abiertas de investigación ahora mismo porque es potentísimo. Y luego, no sé si estuviste en la ESRE y si no, No. en todos los congresos que vamos ya lo estamos enseñando. Hemos conseguido demostrar que las puntuaciones se corresponden con una mayor probabilidad de euploidía del blasto que se forma, con lo cual también se está utilizando como herramienta de selección. Imagínate, al final es que esto, o sea, es que no tiene techo la inteligencia artificial. Conforme más aprende, más capacidad de predicción tiene. Entonces, si conseguimos de manera no invasiva dar un orden como una prioridad a la hora de transferir, pues es impresionante. Y también sabemos que muchas de las aneuploidías, por desgracia, vienen del ovocito, lo cual pues es otro de los usos que se está dando ahora mismo, el más nuevo. Wow. Sí, ¿cómo es el tema del cultivo en grupo? Eso, ¿cómo lo están haciendo? Sí, pues hay normalmente el cultivo en grupo, lo que se hace, se supone que como los embriones como que se comunican entre sí, generan una serie de Ujú. sustancias que se ayudan entre ellos. Pero claro, los que son de mala calidad quizás no ayuden tanto. Y el cultivo Claro, en grupo siempre se ha hecho, pues se cogen 5 y se cultivan juntos y otros 5 juntos y otros 5. Pero de manera aleatoria. Si ahora sabemos cuáles son los buenos, cultivas claro, los buenos juntos y se ayudan entre ellos. Y los que son peores, pues claro. los dejas juntitos. Claro, es súper interesante. Sabes que hay un trabajo, esto es muy de ciencia y no sé hasta qué punto me estoy alejando del podcast, pero hay un trabajo del doctor Masachiki Kuwayama y él exploraba
el combinar células feas con células malas y veía cómo el citoplasma de la célula buena cambiaba al estar expuesto con una célula mala. O sea, cambiaba, así como una naranja podrida con una naranja buena, finalmente la buena se vuelve podrida. Esto es un concepto muy interesante y no, honestamente sí no lo había escuchado. Qué buenísimo. Pues nada, esto ya te digo, vamos aprendiendo, es algo muy nuevo. Realmente no tenemos tantos conocimientos, entonces vamos descubriendo por el camino nuevas aplicaciones. Esto es ir avanzando, vamos a un ritmo que es que a veces da un poco de vértigo. Pero bueno, son todo cosas buenas y con la inteligencia artificial, ya te digo, con las líneas de investigación que hay, es que vienen cosas buenísimas. Muy interesante. Y ahora te pregunto yo, Jorge, ya a modo curiosidad, Ajá. ¿hay algún caso así que de estos llamativos que hayas tenido con los informes, pues que tú hayas dicho, esta paciente es súper mayor y los ovocitos son súper feos, esto es un desastre, le hayas hecho el informe y te hayas encontrado con una calidad buena o algo al revés, algún caso así muy llamativo? Bueno, con donantes, pues, sí es llamativo que, por ejemplo, pues, a veces chicas que pintan para todo bien, el puntaje, el puntaje es deficiente. Y hubiera sido un caso que probablemente esos óvulos se hubieran vendido y hubiera salido algo mal y yo digo, oye, mira, quizás fue tu técnica de desvitrificación o quizás fue la técnica de vitrificación, porque ahí es donde nosotros tratamos de optimizar en este momento las líneas de investigación en el área de Vitre, están tratando de automatizar todo. Es que el laboratorio se está tratando de automatizar. Y eso es un Sí, tema que eso es ineludible. O sea, los que vieron la reproducción asistida me dicen es que los biólogos se van a ir. No sé si eso va a ser de eso nada. posible. No sé si eso es posible, pero están haciendo intentos muy fuertes. Vitrificación automatizada, ICSI automatizado. Entonces todo se lo tiramos allá, ¿no? Pero no lo tiramos al producto. Al producto. Y a veces yo he tenido donantes que la verdad, pues el criterio tiraba para algo malo. Y realmente fue malo porque cuando nosotros lo hacemos embriones, lo mezclamos con un semen donado, porque en Panamá se hacen embriones de óvulo donado y semen donado, ojo. O sea, sé que eso no es permitido en otros lados, pero nosotros lo hacemos para tener un embrión donado para cierto tipo de pacientes. Y ahí nos hemos dado cuenta de que en efecto esos óvulos estaban mal. O sea, no los vendimos, sino que lo utilizamos nosotros y no tuvimos buena calidad embrionaria al final. Hice una donante que sale del programa. Ese es un caso. Y el otro caso que tú mencionas se parece mucho a lo que comentaste anteriormente, que me llamó muchísimo la atención. Yo tuve una paciente con una falla ovárica prematura. Yo le trabajé el tema de estimulación, activación folicular. Usamos secretomas y mejoró un poco la calidad y la cantidad. Y ella es joven y entonces su novio es un señor de 60 años vasectomizado. Ajá. Entonces tuvimos muy mala fertilización. Y porque el señor, o sea, una vasectomía, ¿no? Entonces uno asumía, eh, podías haber asumido en ese caso que era la vasectomía del señor Ujú. y que al ser un tratamiento de in vitro de biopsia testicular ibas a tener esa evaluación. Pero fíjate que los que no nos fertilizaron bien eran los que tenían el puntaje ovocitario más bajo. Entonces Qué no interesante. era el hombre. De hecho, tengo 3 embriones euploides de ese caso y los embriones euploides coinciden con los puntajes de mayor valoración en el test de calidad ovocitaria. O sea que sí lo estamos viendo y yo también lo estamos observando porque al final si tienes la oportunidad de hacerle diagnóstico genético a una gran cantidad de ciclos, pienso que sí va a haber una correlación al final con ploidía. No sé qué tanta correlación científica va a haber, pero sí estamos viendo que muchos de esos óvulos que tienen una buena calidad ovocitaria se están extrapolando a embriones euploides y me parece sumamente interesante que tú también lo hayas tocado porque es lo que yo creo que hacia allá va a ser la correlación al futuro y esto desde el punto de vista científico es un hito muy importante porque aterrizamos en que en verdad el óvulo es muy muy responsable de la ploidía, pero es muy responsable y era un tema que no, que la manipulación, que si el semen, que si el óvulo es bueno puedes tener al final un embrión euploide. Entonces me parece muy interesante el poder compartir esto, pues porque es lo que estamos viendo. Qué casos tan interesantes, Jorge. Sabía yo que me ibas a sorprender con alguno. Son Sí, muy chulos.
Sí, bueno, la verdad, Isabel, esto ha sido una conversación muy interesante. Yo espero que a los pacientes les aporte mucho más. A futuro, ¿qué piensa hacer Future Fertility? Ya para cerrar, ¿hacia dónde están mirando? ¿Están mirando inteligencia para ver calidad embrionaria? ¿Qué están haciendo? Pues bueno, ahora estamos muy centrados en sacar el producto de un informe un poquito más completo con la probabilidad de euploidía, porque ya hemos demostrado que efectivamente se correlaciona. Entonces estamos metiéndole mucha caña a eso, al modelo. Luego también estamos como desviándonos un poquito de los ovocitos y nos hemos metido también a tocar el tema del endometrio. Estamos viendo pues cómo medir con inteligencia artificial el grosor endometrial, porque eso es algo donde también entra mucho la subjetividad. Eso lo sabes tú mejor que yo. Total. Y por ahí estamos también teniendo algunas publicaciones por congresos y tal. Entonces estamos como ampliando. Al final esto es todo crecer, 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 mejorar el modelo. Seguimos añadiendo datos. Cada vez participan más clínicas. Tenemos una burrada de centros por todo el mundo, una cantidad de estudios científicos increíble. Estamos muy contentos. Te digo, el futuro es muy prometedor y se vienen cosas muy chulas. Pero bueno, poquito a poquito. Gracias, Isabel, por tu participación, por haber aceptado. Yo sé que en España pues ya es un momento de descanso. Espero verte pronto y espero seguir continuando contigo compartiendo más experiencia con respecto a la evaluación de la inteligencia artificial en reproducción. Y pues espero verte pronto en ACRM. Eso es, ha sido un gustazo, Jorge. Muchísimas gracias. Te mando un beso enorme. Gracias, un beso. Saludos a todos. Chao, chao. Chao.